Hola, hoy les voy a contar el modo realista romántico a partir de la página 69, en donde se va a citar a Susan Sontag, una escritora de novelas, la cual nos va a advertir y decir que dejemos de confiar en la memoria y empecemos a confiar más en las operaciones intelectuales. Por otro lado tenemos a Enid Uyorka, que dice que vivimos en una época en la que el individuo, el sujeto, a partir de que da una opinión o un testimonio, se somete a un análisis. Bien, para un testimonio hay que tener en cuenta la potencialidad de la intriga y el controlar el detalle. Por lo tanto, si el detalle no se somete a una crítica, perjudica a la intriga. Bien. Bueno, porque el detalle es muy importante, porque fortalece la verdad, certifica y le da certeza. El narrador no se puede olvidar esto, ya que es muy importante, y obviamente el narrador puede ser el testigo o puede ser solamente un testimonio de haberlo visto con sus propios ojos, entonces debe dar un detalle ciertos, con certeza. Bien, por el otro lado tenemos que en un testimonio los detalles son muy importantes y es muy importante, bueno, los detalles en sí son importantes, que no parezcan falsos. ¿Por qué? Porque se van a someter a unas reiteradas veces de repeticiones donde el detalle se tenga en cuenta muchas veces. En muchos textos es excesivamente, el detalle está constantemente ahí, por ejemplo, los desaparecidos en Argentina, Chile y demás. Les voy a explicar un ejemplo que es sobre un libro que nos hizo leer la profe. No nos hizo leer todo el libro, sino el prólogo, en el que dice Rodolfo Walsh empieza a investigar sobre el fusilamiento en junio y esos desaparecidos dan su testimonio, porque fueron testigos de lo que pasaron, con los detalles para que eso sea cierto, tenga una verificación y sea con certeza. Bien, por otro lado tenemos textos que no amplían tanto, ya que están restringidos, pero nos demuestran con otras representaciones. Bien, por ejemplo, bueno, después tenemos que cita el texto, el ejemplo del Little School, un libro el cual aparece un personaje primero capturado y aparece en tercera persona porque hay un compromiso con lo específico sobre la situación. Cuando las pretensiones de la narración exceden la búsqueda de una respuesta a una pregunta sobre las condiciones en que se ejerció la violencia de Estado para incluir el paisaje cultural y político previo a las intervenciones militares, quedan bien en evidencia las debilidades de una memoria que recuerda demasiado detalles no significativos. Una memoria que, como no podría ser de otro modo, a veces entiende y a veces no entiende aquello mismo que reconstruye. La proliferación multiplica los hilos de un relato testimonial sin encontrar. Bueno, yo voy a hablar sobre las cualidades del modo realista romántico. En este caso sabemos que el modo realista romántico está respaldado por una subjetividad que narra las experiencias. La primera cualidad es la cualidad romántica, que se basa en el centramiento de la primera o tercera persona de la narración. Esto quiere decir que el narrador confía en una presentación de la subjetividad que a veces puede contener una expresión efusiva o sentimental. Un claro ejemplo son los testimonios que se fueron dando a partir de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la dictadura argentina. En este caso, las víctimas o las familias de las víctimas tratan de armar una búsqueda de la verdad. Es un derecho que al ejercerlo se produce una exploración para que el sujeto recuerde. Y en este caso, este sujeto es separado de las personas que se resisten a recordar esto. La segunda cualidad es la cualidad realista,
que en este caso sostiene que una acumulación de peripecias producen el saber buscado y que a partir de este saber se produce una significación general. Esto quiere decir que a través de la reconstrucción del pasado de un sujeto o el propio pasado a través de testimonios se produce un conocimiento de una verdad que antes no estaba o solamente se conocían fragmentos de ella. Podemos ver que la memoria es acrónica con el ejemplo que se da de Shoah, en el cual Lasman obliga a los aldeanos polacos a recordar y decir más de lo que dirían normalmente. Reconstruir un pasado, basado en testimonios de autobiografías, implicaría que el narrador se aproxima a una verdad que hasta ese momento podría ser desconocida o incompleta. La cualidad realista sostiene que la suma de accidentes produce el saber buscado, el cual podría tener un significado general. Podemos ver que la memoria es acrónica con el ejemplo que se da de Shoah, en el cual Lasman obliga a los aldeanos. Bueno, y así finalizamos con el video.